Bendiciones, ¿cómo están? Bendecidos. Amén. Bueno, glorioso lo que Dios va a hacer el día de hoy. Todo a través de cada palabra, de cada oración, de cada canción. Dios seguía confirmando lo que me había dicho, lo que había sentido de parte de Dios. Y dice, el título es El poder de una necesidad. ¿De qué? De una necesidad. Imagínense si nosotros tenemos muchas, ¿cuánto más será el poder? Y solo por una hay poder. Pero ahora voy a hablar de qué es una necesidad. Dice, todo lo que se requiere para sobrevivir. Pero para que sea verdaderamente una necesidad, debo reconocerla en mi vida como tal, para poder suplir esa necesidad, para actuar sobre ella. Muchas veces nosotros tenemos necesidades que no reconocemos como una verdadera necesidad. Hay necesidades espirituales en cada uno de nosotros que no hemos reconocido por mucho tiempo, llevándonos siempre por las necesidades materiales, naturales. Y hemos olvidado las necesidades del Espíritu. Por eso primero debo reconocer mi necesidad para que Dios se manifieste por ella y yo pueda actuar sobre la necesidad. Hay necesidades que he tenido pero no he podido actuar porque nunca las reconocí. Bien, dice, pero para suplir toda necesidad se requiere de sacrificios. ¿Y cuál es el primer sacrificio? Es dejar el orgullo y reconocer verdaderamente que estoy falto de aquello que necesito para sobrevivir. Muchas veces nosotros no reconocemos nuestra necesidad por el orgullo. Por ejemplo, ¿cuál sería una necesidad? Que yo soy orgulloso, orgullosa. Esa es una necesidad para Dios, para que Dios se manifieste con poder sobre ella. La enfermedad, la escasez espiritual, la muerte espiritual, el dormir espiritual, la pereza es una necesidad para Dios. Y Dios se tiene que manifestar en este tiempo sobre esta necesidad, más que sobre una necesidad espiritual, natural, porque todo lo que pasa en lo espiritual se materializa. Entonces, ¿qué nosotros estamos materializando para este tiempo? Estamos materializando muchas veces escasez, ruina. Estamos materializando muerte, porque así está nuestro espíritu. Por eso de primero debo reconocer para luego que Dios se mueva. Dice, ¿quién podrá satisfacer tu necesidad? 2 Corintios 1:10, para aquel que la quiera buscar. La palabra de Dios dice, y si usted quiere la remarca, pero yo la remarcaría en mi corazón. Dice, Él nos ayudó y nos salvó de una muerte terrible, de la misma manera que nos volverá a librar cuando sea necesario. Bien, para aquellos que no lo pudieron encontrar, es 2 Corintios 1:10. Están diferentes versiones, yo tengo una versión diferente, pero a mí me gustó esta, porque dice, Él nos ayudó y nos salvó de una muerte terrible y de la misma manera que nos volverá a librar cuando sea necesario. O sea, Dios habla de una necesidad, de que Dios nos va a librar cuando sea necesario, no cuando no es necesario. Y muchas veces agarramos y sujetamos la libertad de Dios porque no hemos reconocido la necesidad de esa libertad. ¿Bien? Dice, Dios te tiene que volver a dar libertad, pero Dios no se mueve donde no hay necesidad, porque Él ha venido por los enfermos y no por los sanos, y llenos de su propio poder. ¿Cuántas veces en realidad nosotros nos hemos creído sanos? Y en realidad estábamos faltos y estábamos sinceramente necesitados del amor de Dios. ¿Cuál es la necesidad de Dios hoy en tu vida? Porque hoy Dios nos tiene que venir a dar libertad, pero hoy Dios no viene por los sanos. Hoy Dios viene por los enfermos. ¿Y sabes qué? La palabra de Ezequiel habla que Ezequiel estaba postrado de rodillas porque él tenía una necesidad delante de la presencia de Dios. Y dice que el Espíritu Santo se metió sobre él y lo puso de pie. ¿Y sabe qué pasó después? Este mismo Ezequiel fue el que declaró la palabra y puso de pie los huesos secos. Entonces el Espíritu Santo de Dios hoy tiene que venir sobre
declarar sobre la necesidad. Mírenlo, muchas veces pensamos que una necesidad no tiene poder. Una necesidad sí tiene poder. Dice, Dios ha venido para manifestar su poder sobre el cuerpo. ¿Qué cuerpo tengo yo? Dice, sobre el cuerpo que lo necesite para perfeccionarlo, limpiarlo, saturarlo y salvarlo. Repita conmigo. Perfeccionarlo, limpiarlo, saturarlo y salvarlo. Primero Dios te perfecciona, luego te limpia y después te satura y te salva. Y muchas veces nosotros no estamos saturados de Dios. ¿Cuál es nuestra necesidad? Que Dios hoy me sature y me perfeccione, me limpie y me salve para yo salvar a otros. Esa es la necesidad de un pueblo activo, de un pueblo vivo. ¿Cuántos quieren esa necesidad? ¿Cuántos tienen esa necesidad del Espíritu? Dice, depende de a quién esté alineada tu necesidad, va a ser la respuesta que recibas. ¿A quién yo tengo hoy mi necesidad? Porque muchas veces la necesidad está en papá, en mamá, en tío, hermano, primo, en el trabajo y no está en Dios. Entonces depende de a quién tú le tengas tu necesidad, va a ser la respuesta que te den. Y muchas veces decimos, Señor, pero ¿por qué no tengo respuesta? Porque tu necesidad dependió de alguien y no de quién lo hizo a eso. Un chico me hablaba a mí porque vos tenés que manifestar el universo y qué sé yo. Y yo decía, en mi cabeza le tendría que haber respondido, pero agarré y dije, mira, toma, muchas gracias. Y le tendría que haber dicho, yo creo en el Dios del universo. Pero muchas veces nos olvidamos de cuál es la verdadera necesidad, ¿o no? Porque muchas veces esperamos que algo se manifieste, o según cómo esté el tiempo voy a ir a la iglesia. Dependo no del tiempo y no de Dios. ¿Sabe qué nos pasó en una campaña? Había sonda. Los 3 días de campaña, sonda. Y sobre el lugar que estábamos no había, porque habíamos orado, ayunado, y Dios había cambiado el clima de ese lugar. Y si Dios cambió el clima de ese lugar, puede cambiar el clima de tu situación. No dependas del tiempo, depende de Dios del tiempo. Porque Dios fue antes del tiempo. El que creó el tiempo fue Dios, no el diablo. No vivamos de temporada, vivamos de eternidad con Dios. Dice, porque como hay necesidades espirituales, hay necesidades en la carne. Y no quiere decir que sean verdaderamente necesidades. ¿Qué necesidades hablo yo? Por ejemplo, esta del tiempo. No quiere decir que sea una verdadera necesidad en mí, porque es una necesidad de la carne. Muchas veces la economía que estoy viviendo no es una necesidad, sino que Dios se puede mover en la necesidad. Entonces, ¿a quién yo le pongo mi necesidad? Reconozcamos hoy cuál es la verdadera necesidad que Dios ha puesto sobre mi vida. Dice en 1 Corintios 15:46. Dice, entonces primero tenemos un cuerpo humano y después Dios nos da cuerpo celestial. Primero tenemos el cuerpo físico de Adán, pero cuando vino Cristo con cuerpo celestial, empezamos a requerir más de lo espiritual, porque el cuerpo celestial nos espera. ¿Qué quiere decir esto? Porque dice, primero tenemos cuerpo humano y luego Dios nos dará cuerpo celestial. Pero también habla de un cuerpo espiritual. Pero cuando Jesús llega, ¿no es cierto?, a la tierra, la necesidad del cuerpo espiritual se activa. O sea, el cuerpo celestial se activa. Por eso se activa más la necesidad del espíritu que la de la carne. ¿Por qué? Porque yo acá voy a materializar lo que espero. Nosotros esperamos un cuerpo celestial, no un cuerpo natural, ni físico, ni humano. Entonces, según lo que yo espero, es según lo que yo tengo que preparar. Entonces, ¿qué estamos preparando para este tiempo? ¿Un cuerpo humano, un cuerpo físico, un cuerpo natural o un cuerpo celestial?
¿Qué va a preparar usted hoy en su vida? Yo prefiero preparar el cuerpo celestial. Dice, tenemos cuerpo espiritual también, pero se nos empezó a activar lo celestial cuando Jesús llegó. Hasta que Jesús no llegue sobre tu vida, no te va a activar el poder de tu necesidad celestial sobre ti. Entonces, hasta que Jesús no llegue sobre mí, esa necesidad celestial no se va a activar. Hasta que Jesús, yo no lo deje entrar a mi vida, Dios no se va a manifestar. ¿Cuántas veces esperamos la venida de Dios o la manifestación cuando nosotros no lo hemos dejado entrar muchas veces? Es hora de que dejemos entrar el Espíritu Santo para que la necesidad sea celestial y no natural. Dice, pero ¿de qué estoy yo alimentando el cuerpo? ¿De qué estamos alimentando el cuerpo verdaderamente para satisfacer esa necesidad? Dice, primero están las convicciones de la carne y luego las convicciones del Espíritu. ¿A cuál le hago caso? ¿Tengo convicciones del Espíritu? Pregúntale a su hermano, ¿tenés convicciones del Espíritu? Bien. Dice, tienes que provocar una necesidad espiritual en tu vida para entrar en convicción. ¿Cuál es la necesidad espiritual que yo provoco en mi vida para entrar en la convicción del Espíritu Santo? Porque muchas veces estamos convencidos de que la economía está mal, que mis hijos están mal, que mis hijos se van, que mi marido se va, que mi mujer no está bien. Pero yo tengo necesidades espirituales, yo estoy convencido de que Dios va a actuar sobre esa necesidad. Yo tenía 13 años y mi mamá estaba postrada en una cama todos los días y no nos podíamos ir a la iglesia porque le agarraban ataques de pánico, ansiedad y muchas cosas. Y era muy difícil llegar, pero nosotros sabíamos que teníamos una necesidad. Nos tomamos dos colectivos. Y estaba mi mamá ahí sentada y yo, Señor. Y la gente miraba así, me acuerdo, porque ella tenía los dedos prácticamente así doblados. Y yo, Padre amado, en el nombre de Jesús, activo tu sangre. Y así empezó a orar en el colectivo y la gente estaba así. Pero activamos una necesidad por la cual Dios respondió. Y ahí está para testimonio. Ahí está la necesidad. El poder de la necesidad. Entonces confía en el poder de su necesidad. Porque si su hijo o hija, quien sea, no está en los caminos de Dios, confiese usted a Dios cuál es la necesidad que su corazón espera. Y ahí va a tener convicción. Dice, porque la necesidad ya está, pero es hora de provocarla. Provoca algo nuevo en ti. ¿Cuántos tienen necesidad? Levanten la mano. Yo tengo como millones de necesidades que quizás todavía no conozco. Pero hoy provoca tu necesidad delante de los ojos de Dios. Es momento de no callar. Es momento de provocar. ¿Cómo la provoco? ¿Cuándo la provoco? Primero reconociendo la necesidad y la debilidad también. ¿Cuál es mi debilidad, Dios? ¿Cuál es tu debilidad? ¿Has reconocido alguna vez tu debilidad? Tu debilidad también es una necesidad, porque eso es el sacrificio. Representar mi debilidad para Dios, para que Él se fortalezca en mí. Porque no cualquiera le dice a otro, che, mira, soy débil en esta área. Porque sabemos que estamos pecando y nos da vergüenza. Pero Dios no nos juzga. Dice, alineándome a lo que Dios quiere de mí, para mí en este tiempo. ¿Qué es lo que Dios está esperando de ti en este tiempo? Hay muchas cosas que Dios espera de mí. Hay muchas cosas que Dios espera de ti. Pero estamos alineando al tiempo de Dios. Porque hay muchas cosas que Dios ya podría haber hecho así. Si el Pentecostés vino sobre un montón de personas, pero rápidamente. Cuando Jesús prometió algo, si Jesús te prometió algo a ti para este tiempo, Él tiene que venir rápido a tu vida, no puede venir después. Él tiene que venir hoy a tu vida. Dile a Dios, esta es mi debilidad. Me siento rechazado, débil, orgulloso.
tengo una debilidad en lo sexual, lo que sea, dale a Dios tu debilidad. Yo provoco una necesidad espiritual cuando yo acepto a Dios, sus propósitos, sus verdades y reconozco mis pecados. Cuando hay hambre de Dios, Él es respondida. Esa hambre que tú tengas de Dios en esta noche va a ser respondida, pero si no tienes hambre, prepara tu hambre porque Dios se tiene que manifestar. Prepara hoy tu hambre, no estás viendo el hambre de Dios sobre tus hijos, prepara el hambre de Dios sobre tus hijos. No ves el hambre de Dios sobre tu esposo, prepara el hambre de Dios sobre tu esposo. No ves el hambre de Dios sobre tus padres, sobre tus hermanos, prepara su hambre para Dios. Si tú tienes la legalidad de hacerlo. Recién el pastor decía, pisa esas tierras, mentaliza las tierras. Y yo estaba ahí, Señor, hoy piso mi escuela. Y usted pisa, agarra al hijo, piso mi trabajo, piso mi familia, piso la casa donde está mi familia, porque ese lugar es mío, es de Dios. Mentalicemos el lugar que Dios quiere para este tiempo, o el lugar que nosotros queremos, porque Dios responde a mi necesidad. Dice 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena manera me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate en su gracia. No te bastes de aquello que la gente te dice. No te bastes de lo que ves ahora. Bástate en la gracia de Dios. Lo que en realidad nosotros no estamos aptos para recibir, pero Dios nos hace aptos. Lo que en realidad a nosotros no nos pertenecía, pero Dios hoy nos dice, bástate en mi gracia. ¿Y sabe lo que dice Pablo? De buena gana me gloriaré más en mis debilidades. No dice, de buena gana me gloriaré en lo que yo puedo hacer, ¿no es cierto?, en las cosas buenas que yo tengo a mi mano. De buena gana gloríate en tus debilidades. ¿Quieren que le diga algo más? Pablo no se entristecía de su debilidad, él se gozaba, sino que cuando las reconocía, se gozaba porque ya venía el cambio y el poder iba a reposar sobre él. Como tú tomas tu debilidad, es como Dios se manifiesta. Ahí donde tú estás, di, yo tomo hoy mi debilidad como un gozo, donde Dios va a perfeccionar su poder en mí. Amén. Ya no tomes tu debilidad como tristeza, sino gózate porque Él has reconocido. A mí también me cuesta reconocerle, no llorar delante de la presencia de Dios y no decir, Señor, te fallé, pequé. Pero Pablo se gozaba y él confiaba en Dios y él decía, el poder va a venir sobre mi vida, el poder se va a perfeccionar. Él confiaba en eso. ¿Estamos confiando en eso? Dice, el espíritu del anticristo. ¿Saben qué hace el espíritu del anticristo? Él no acepta la debilidad. Si Satanás hubiera aceptado su debilidad y le hubiera dicho, Señor, perdóname, tengo esta debilidad, quiero ser más poderoso que vos y no sé cómo, Dios sabe que lo hubiera dicho, mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿En quién ponemos nuestra debilidad? ¿Realmente la reconocemos? No dejemos que el espíritu del anticristo venga, porque Él no quiere que Dios se perfeccione en tu debilidad. Dice, las necesidades, debilidades, son para acercarte más a Dios, no para alejarte de Él. ¿Cuántas veces pensaste que te estabas alejando de Dios por tu debilidad? No te estás alejando, te estás acercando porque lo has reconocido a tiempo.
Y muchas veces nosotros estamos, me estoy alejando porque estoy siendo débil. Estoy siendo débil. Y Dios ahí estaba de fiesta diciendo, por fin se dio cuenta. Y muchas veces nosotros rabiando acá por la debilidad. Gózate en tu debilidad. Dice, el orgullo, la envidia, la pereza y el temor son los enemigos de la gracia, porque no te permiten ver la verdadera gracia de Dios y procuran robarte lo que Dios deposita en tu vida. No tengas temor de tu debilidad, porque va a ser tu fortaleza el día de mañana. Están los que recién comienzan como Bartimeo en los caminos de Dios, pero hay otros que ya son hijos y necesitan libertad. Marcos 10:46, aquel que lo pueda buscar. Dice, Bartimeo el ciego, hijo de Timoteo, estaba sentado junto al camino. ¿Dónde estaba sentado? Junto al camino, mendigando. Y dice 47, y oyendo a Jesús Nazareno comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabe qué pasó ahí? Muchos lo reprendían para que él se callara, pero él gritaba más fuerte. Él gritaba más fuerte. Quizás el enemigo hoy te dice, cállate, si no vales nada, si tu debilidad te va a alejar de Dios, si tu necesidad no es de Dios. Cuando Dios te está escuchando, cuando más gritas por Él, vale más gritar más y decir, Señor, ya no puedo, a que decir, no, si ya estoy bien. Vale más tu grito delante de la presencia de Dios que lo que nunca gritaste. ¿Sabe cuándo se mueve la policía? Cuando uno declara. Si no, la policía no se mueve. Y Dios se va a mover cuando tú declares lo que te está pasando. Y va a venir gente también a decirte, cállate, si esa necesidad nunca se va a cumplir en tu vida. Mientras Dios te está diciendo, le está diciendo a alguien más, ¿sabes qué? A ese llámamelo para que venga acá. Hay gente que así como Elías fue llevado a la viuda de Sarepta, así gente se va a agarrar y te va a decir, levántate. ¿Y sabe qué dice la palabra? Levántate, Él te llama, ten confianza. Ten confianza. Ten confianza en Dios. Dice que Él lo llamó y arrojó su capa y prosiguió. Arroja tu capa, arroja esas mentiras, esas maldiciones que el enemigo echó en tu vida. Arrójala hoy, porque Dios se quiere manifestar. ¿Sabe qué le decía hoy a Dios? Abre el cielo, Dios, abre el cielo. Yo no quiero un cielo cerrado, quiero un cielo abierto hoy. Dice, y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Le volvió a preguntar cuál era su necesidad. Está conociendo su necesidad. Y hoy te pregunta Dios, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Y dice, y seguía a Jesús en el camino. Primero, ¿cómo estaba? Ciego, pero estaba al lado del camino. Y después, ¿qué estaba haciendo? Siguiéndonos en el camino cuando Jesús le había dicho, vete. Y él dijo, por más que Jesús me diga que me vaya, yo no me voy a ir de su presencia. Yo no me voy a ir de aquel que me rescató. Y muchas veces Dios te va a probar y te va a decir, tu fe te ha salvado, vete. Y ahí tú tienes que decir, no, yo me quedo aquí, Señor, porque aquí recibí tu abrazo, aquí recibí tu paternidad. Bartimeo dice, supo aprovechar su oportunidad en su necesidad. Muchos van a ver tu necesidad, pero no te van a ayudar, te van a querer hundir, pero otros van a potenciar tu necesidad. Porque Bartimeo, dice, solo pensaba en ser sano, mas el que lo levantó, lo direccionó al verdadero camino,
déjate encaminar. Tú eres el que levanta a tu hermano, cualquier que lo envidia por ser llamado de Dios. Muchas veces nos ha pasado eso, pero eso también es una necesidad, aunque no lo creamos. No veamos como todo, hay un pecado que me va a sacar de la presencia de Dios, sino eso que yo reconocí hoy me va a acercar a mí. Porque, ¿sabe cómo uno sabe que el Espíritu Santo está en sí? No solo es porque habla en lengua, es algo que le explicaba a los chicos, a los jóvenes. Es porque Dios te está convenciendo de pecado, justicia y de juicio todo el tiempo. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí está Dios en tu vida. Dice, Bartimeo primero sale como hijo de Timoteo. No era todavía un hijo de Dios. Muchas veces todavía no somos hijos de Dios, somos hijos de Timoteo. O somos hijos de fulano. Es hora de ser hijo de Dios. Dice, segundo, estaba al lado del camino y escuchó a Jesús. Tercero, llamó a Jesús y lo callaban, pero más gritaba. Cuarto, fue sano, salvo y caminó con Jesús en el camino. Hay gente al lado del camino que no ve, pero sí oye a Jesús. Muchas veces estamos junto al camino y sí podemos oír. Porque que yo esté al lado del camino no significa que nunca voy a oír de Dios. Si nosotros somos los que llevamos la palabra. Hay gente que necesita tu palabra, la palabra de Dios, en tu vida en este tiempo. Dice, es hora de tirar tu capa y cuando te callen grita más fuerte porque Él ha llegado a tu vida para manifestarse, no para irse. Entonces cuando alguien te diga cállate, puedes decirle, pero si Dios no ha llegado a mi vida para irse, Él ha llegado para manifestarse en este tiempo. Cuando el diablo te diga, no, si Dios ya se fue, mentira, porque si Dios llegó una vez, Él se va a quedar en mi vida para manifestarse, no para irse nunca. Dice, el secreto está en tener confianza, aunque no lo puedas ver, aunque no lo puedas, aunque alguien más te diga, Él te llama, confía, porque es verdad, Dios te llama. Muchas veces no confiamos en Dios, y yo sé, porque a mí me ha pasado. Porque alguien más nos dice que Dios nos llama. Porque muchas veces queremos escuchar a Dios cara a cara, pero Dios nos está diciendo, primero te tengo que llamar para que seas mi hijo, para luego después hablarte cuando lo seas. Entonces espera el tiempo de Dios. Lucas 8:44. Y acá vamos a hablar de la mujer que ya era hija de Dios. Y ya le voy a explicar por qué. La mujer del flujo de sangre se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. El 45 dice, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Dice el 47, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino tambaleando y postrándose a sus pies, declaró delante de todo el pueblo por qué causa lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. El 48. Y toma esta palabra para usted. Y él le dijo, hija, hijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Sabe que cuando yo leía esta palabra me lloraba? Dice, esta mujer no estaba fuera del camino, no fue por delante ni por el costado, ella fue por detrás. Ella hace mucho tiempo lo venía siguiendo. Muchas veces nosotros también estamos en el camino y mucho tiempo lo seguimos, y hay necesidades en nosotros que no queremos decir por no molestar a Jesús, cuando en realidad hacemos lo mejor de nuestra vida.
llamarlo a Él. Dice, ni por el costado, ella fue por detrás, porque ella ya lo seguía al Maestro. Pero mientras todos lo oprimían a Jesús, ella verdaderamente comprendió el poder de su necesidad. Quizás tú has estado en el camino también, pero has sido uno de los que oprimían y no de los que actuaban según el poder que tenían como hijo de Dios. Muchas veces yo también estuve siguiéndolo a Jesús, pero muchas veces lo oprimimos y no le decimos verdaderamente nuestra necesidad. ¿Sabe cómo uno lo oprime a Jesús diciendo, gracias Señor por este día, yo te amo mucho, cuando en realidad eso no pasa? Ahí lo oprimimos a Jesús porque no damos testimonio de nuestra verdadera necesidad. Seamos como esta mujer que comprendió el poder de su necesidad. Dice Juan 1:12, que todos lo conocen. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Saben qué dice esto en realidad? Les dio poder de hijo por la fe. Entonces, por la fe tú eres un hijo de Dios. ¿Por qué dudas de tu fe? Porque muchas veces dudamos nosotros de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y muchas veces no le contamos a Jesús cuando Él agarra y está sentado y nos está diciendo cada mañana, cada noche, cada tarde, ¿cuál es tu necesidad? Dice, el verdadero Hijo de Dios no se afana por su necesidad, actúa con poder sobre ella. Reconoce lo que Dios tiene para su vida. Y esta palabra fue hermosa cuando la escuché. Si te has olvidado de las promesas de Dios en tu vida, hoy las volverás y hoy las vuelves a recordar. Porque muchas veces nosotros estamos en el camino, pero nos olvidamos las promesas. Se nos va la memoria de aquellas promesas que Dios nos dijo a nosotros. Yo declaro que hoy no se va a ir la promesa que Dios te dé a tu vida. Que Él se manifiesta con poder en una necesidad, cuanto más en muchas. Dice, esa mujer todavía tenía el ADN de Adán, pero ella decidió tener el ADN de Cristo por completo. Su ADN se perfeccionó. Tú puedes haber recibido a Cristo, pero todavía no haber recibido libertad. No hay ADN completo de Cristo. Justo yo me ponía a pensar, y ahí Dios, ¿cómo se nota que Dios estuvo hablando? Porque justo cuando estaba escribiendo me ponía a pensar en esos pastores que le daban una remera y le decían, o se hacían así, y le decían, mira, llévale esto, ponele al enfermo y que va a ser sano. Y justo hoy hablaba de Nico, ¿no es cierto?, del aceite. Quizás no vemos el aceite natural, pero lo vemos espiritualmente. Entonces, como así el ADN de esos pastores fue transformado, cambiado y perfeccionado, así va a ser nuestro ADN con Cristo Jesús. Porque cuando venga una persona y diga, tengo un enfermo, usted le va a decir, mira, ponele esto, porque acá está el ADN de Cristo. Ahí te das cuenta cuando la persona está perfeccionada en Cristo Jesús. Dice, hasta que la mujer no reconoció el poder que había en tal nombre, no se acercó, pero es hora de acercarse a los brazos de papá. ¿Hace cuánto no te acercas a los brazos de papá con tu sinceridad, con tu corazón quebrantado? Quizás somos nuevos, quizás sos nuevo, pero nadie te detiene a declarar tu necesidad delante de Dios. Declaro hoy tu necesidad. La mujer caminaba, veía, escuchaba, podía moverse, pero el enemigo ya había visto la había visto como una amenaza, y el poder que cargaba en su vientre le quería robar su asignación, porque ella ya era una hija de Dios y no lo sabía, o quizás no lo creía,
porque había pecado mucho o se sentía sucia. ¿Cuántas veces te sentiste sucio o sucia delante de los ojos de Dios? ¿Sabe qué tenía esta mujer? Ella pensaba que no era hija de Dios. Pero antes de que Jesús le diga hija, ella ya lo era por su fe. Y muchas veces nosotros ya somos hijos de Dios y esperamos que Dios nos venga a decir hijo porque lo necesitamos, porque nadie nos dijo hijo te amo o hija te amo. Nadie nos abrazó con esa paternidad, esa maternidad que nosotros necesitábamos. Entonces corre hoy en los brazos de tu Padre. Dice, la mujer caminaba, dice, pero con muchas ganas. Dios obró, la amó igual y no se enojó porque lo haya tocado, se gozó por sobrar. Ella tuvo fe antes de ver, por lo tanto desde hace tiempo ya era su hija. Dice, pero Jesús preguntó, ¿quién fue el que me tocó? Porque sabía que ella necesitaba que Él le dijera que era hija de Dios. Y dijo que tuviera paz, que confiara. Y hoy quizás tú te viniste con esa expectativa de que Él te diga, hija, hijo, yo te amo. Y hoy Dios te dice eso. Hija, hijo, yo te amo. Ten paz. Tu fe te ha salvado. ¿Sabes por qué le dijo ten paz? Porque ella se sentía tan abrumada por lo que estaba pasando en su vientre, por todas las cosas que le habían venido, porque seguramente estaba fuera de su casa. Y Él se anticipó a eso, a que volviera a esa ansiedad y le dijo, ten paz. Entonces cuando a ti Dios hoy te liberte, recuerda esta palabra. Hijo, hija, ten paz. Ten paz porque lo demás no te va a dañar. Lo demás va a venir por añadidura de Dios. Dice, declaró en presencia de todos su necesidad. Declara hoy enfrente de todos tu necesidad de Él. Que el infierno escuche lo que el hijo o la hija de Dios ya se levantó. Da testimonio de tu santidad. Hay personas que han desaprovechado su oportunidad. Hoy Dios te da una nueva. Nunca desaproveches tu oportunidad de necesidad, porque cosas extraordinarias Dios ha preparado para ti. Sus hijos, el poder de Dios se debe manifestar como en el cielo. Como en el cielo, no como en la tierra. No, madre, ¿dónde está el papá del niño? Porque algunos han vivido esa situación y no sabían qué decir seguramente su mamá. O en los actos, en la escuela, ¿dónde está tu papá? ¿O quién es tu papá? ¿Quién es tu mamá? ¿Dónde está? Y hoy Dios se perfecciona en ese detalle. Hoy Dios agarra y viene y dice, estoy aquí. ¿Sabe? Algo que Ceci nos decía, imagínate a Jesús danzando con vos. Y yo decía, Señor, pero me cuesta tanto imaginarme eso siendo tan débil. Dios está en todo tiempo. Él está. Y también me pasó en la escuela, Señor, pero no voy a recibir esto porque tengo orgullo. Y si no quieres, no me lo des. Yo le presenté a Dios mi necesidad. Y sabían que si Dios no me daba eso, quizás mis compañeros me digan, ay, pero Esmeralda, vos hiciste lo otro. ¿Cómo no vas a estar en la bandera? Y yo dije, Señor, si esto me va a traer orgullo, sácamelo. No voy a ser abanderada, no voy a hacer nada. Y cuando yo acepté mi necesidad, fui la única que se enteró antes del puesto que tenía. Porque acepté una necesidad. Acepta tu necesidad para que Dios te diga antes qué puestos tienes en su presencia. Es para terminar. Juan 1:41.
51 o 50. Dice: ¿lo crees solo porque te dije que te vi debajo de la higuera? Llegarás a ver el cielo abrirse y a los ángeles de Dios que suban y descienden sobre mí el Hijo del Hombre. Y Romanos 8, 39 dice esto, y yo quiero que tú te pares. Párate en este momento. Y declara esta palabra conmigo. Repítela conmigo. Ni el lugar donde estemos, ya sea el más alto o el más bajo o el más profundo, ni los ángeles ni los poderes del mismo infierno, nada podrá separarnos del amor de Dios que demostró nuestro Señor Jesucristo al morir por nosotros. Nada te va a sacar de su presencia. Nada te va a sacar de su presencia. Vamos, pasa aquí adelante, porque yo sé que necesitas que te digan, hijo, hija. Yo sé que necesitas que tu promesa tenga poder, que tu necesidad tenga poder. Vamos, no tengas vergüenza de declarar tu necesidad al frente de todos. ¿Cuántas veces estuviste quieto también en la higuera? Pero Dios te dice hoy, verás cosas mayores, verás el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar. Vamos, declara tu necesidad. Dile, Señor, ya no puedo más. No siento amor de ti. Muchas veces me he sentido débil. He sentido que no te he amado como debería de amarte. Dile, mi hijo, mi hija, es mi necesidad. Los problemas muchas veces son mi necesidad, Dios. Muchas veces las situaciones en casa son mi necesidad. Ay, dile, mi marido, mi mujer, mi papá, mi mamá son mi necesidad, oh Dios. Dile a Dios cuál es tu necesidad. Dile a Dios cuál es tu necesidad. Es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor. Mi Padre, el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Él tomó tu lugar cuando no debería tomar. ¿Cómo no va a tomar el lugar de tu necesidad en esta hora? Debes de postrarte por tu necesidad